Muy buenas, atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Ya estamos por fin de vuelta, ya con toda la normalidad. Vamos con un nuevo directo aquí en Twitch. Muchas gracias a todos los que nos estéis escuchando también en YouTube, en Evox. También el crecimiento del canal está siendo muy grande, así que os agradecemos todo. Y vamos con un nuevo episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid, este episodio número 18, donde sobre todo vamos a centrarnos en Álvaro Morata, porque parece que ya ha habido reuniones con la Roma, con el Inter sobre su futuro. Veremos a ver en qué equipo acaba Álvaro Morata, pero parece que va a salir del Atlético de Madrid según las informaciones. También sobre Joao Félix, porque según Rubén Uría, el Aston Villa tiene un plan para ficharlo y veremos a ver cuándo lo hace, y también posibles alternativas. Está Vlahovic, está Santi Jiménez, que sigue interesando, la salida de Lemar, que también Rubén Uría ha hablado sobre el tema, y para el pivote, bueno, también tenemos noticias sobre Amrabat y Berratti, así que mercado, ya con Diego otra vez, bastante interesante. Un placer estar de vuelta por aquí con las pilas recargadas y se vienen semanas bastante movidas con el tema de salidas y esperemos que también de entradas. En apenas 9 días juega su primer partido de esta pretemporada, de esta nueva gira que va a hacer el Atlético de Madrid y que comienza en Corea. Así que ya pronto vamos a ver qué tal está el equipo de Simeone. Pero antes vamos a ir a por este episodio número 18 del mercado de fichajes. Antes de comenzar, os recordamos otra vez, de nuevo, aquí tenéis el modelo, los parches disponibles de Padres a Hijos, tenéis la lista de precios, nos podéis contactar por correo, depadresahijoscontacto@gmail.com, también por Twitter y por Instagram, estaremos atentos y nada, una vez dicho esto, comenzamos con este episodio 18. Vamos a empezar con Joao Félix primero, porque es verdad que no han salido muchas nuevas noticias. Ya sabéis que durante la semana pasada se conoció, según el equipo, que el Paris Saint-Germain había rechazado a Joao Félix. El propio Di Marcho ha dicho en las últimas horas que Jorge Méndez le gustaría bastante colocar a Joao Félix al PSG. Veremos a ver si finalmente es posible o no, porque ya digo, el equipo dijo que lo había rechazado. Pero también nos fijamos sobre todo en la información de Rubén Uría, que ha comentado esta mañana en Twitter que es verdad que existe interés del Aston Villa por Joao Félix, porque creen que tiene potencial y gusta mucho tanto a Unai Emery como al propio club, pero ahora mismo no se plantean la operación en los términos que pide el Atlético de Madrid. Ya sabéis que el Atleti pide o un traspaso de 100 millones o veremos a ver si una cesión remunerada con opción de compra. Solo se movería el Aston Villa a final de mercado, si sobrase dinero para ellos y si tuvieran las plazas libres. Es decir, el plan del Aston Villa es esperar, ver qué ocurre con Joao Félix y si al final del mercado pueden, intentarlo. Y creo que este plan que parece que puede tener el Aston Villa lo pueden tener la mayoría de equipos, porque ahora mismo las exigencias del Atlético de Madrid por Joao Félix son muy altas y creo que fuera del mercado y del rendimiento que ha dado el portugués, esos 100 millones o una cesión con una opción de compra o mismamente la cesión exige unos 18 millones de euros que cubran la amortización que tiene el Atlético de Madrid por el portugués y claro, son cifras muy altas, aparte que parece ser, según otros medios, que el propio Joao Félix tampoco ve con buenos ojos un club como el Aston Villa, que sí que parece que poco a poco va remontando, que en los próximos años puede dar bastante guerra, porque es un equipo donde hay mucho dinero, pero que ahora mismo prioriza el rendimiento y sobre todo las competiciones europeas. El Aston Villa este año no va a competir en Europa y por eso puede priorizar esas ofertas de equipos que juegan la Champions League, pero por ahora no están llegando ese tipo de ofertas y el futuro de Joao sigue un poco en el aire y como hemos comentado al principio del vídeo, en nada empieza la pretemporada, esos partidos del Atlético de Madrid, la gira asiática y veremos si Joao Félix forma parte de ella o consigue una salida en las próximas semanas, bueno, en los próximos 9 días, porque es cuando el Atlético de Madrid se embarca en ese viaje y ya comentaron en su día que el Atleti priorizaba y marcaba esa fecha del 24 de julio como fecha límite para solucionar el tema de Joao, pero quedan muy pocos días para ese día 24 y por ahora poca solución hay. Sí, porque además David Medina ha comentado que nadie en el Atleti, ni el propio Joao Félix, quiere que Joao Félix vaya a la gira por Corea del Sur y por América, así que veremos a ver si se resuelven esta semana. Parece complicado, pero bueno, en este mercado de fichajes todo puede pasar. Y vamos a pasar también a otro de los temas de los últimos días, que es Álvaro Morata. Su salida se ha calentado muchísimo. Ya hemos ido trayendo las informaciones en distintos vídeos aquí en De Padres a Hijos. La última hora es que la Roma y el Inter son los dos equipos que más están empujando por Álvaro Morata y quizás el Inter está por encima incluso de la Roma. Según informa Di Marcio y también otros periodistas desde Italia, ayer tuvo lugar una reunión entre el Atlético de Madrid y la Roma para que la Roma se enterase bien cuál es el precio de Álvaro Morata, porque ya sabéis que en Italia se dice que son 10 millones, aquí en España son algo más de 20 millones, el Atleti pide 20 millones y la Roma tenía esa duda. Después de esa reunión se dice que la Roma tiene bastantes dudas debido a la viabilidad
viabilidad económica de la operación. Van a discutir entre ellos, dentro de los directivos de la Roma. Thiago Pinto se reunirá con otros directivos y van a sopesar si ir finalmente a por Morata o no. Pero también el Inter está ahí. De hecho, ahora mismo quizás esté todavía siendo la reunión entre el Inter de Milán y Álvaro Morata. Bueno, Álvaro Morata más bien su representante, sobre todo Juanma López, según informa Mateo Moreto. Incluso Alfredo Pedula decía ayer que el Inter ya ha hecho una oferta de 15 millones de euros al Atlético de Madrid por Álvaro Morata. Sin embargo, Mateo era más cauto y decía que la oferta aún no es oficial, pero sí que es verdad que estaban pensando en hacer la oferta de entre 14 y 15 millones, variables incluidas. Así que es algo más de lo que ofrece la Roma, seguro, y quizás en las próximas semanas se vayan acercando posturas según vayan las reuniones. Se vienen días claves para el futuro de Álvaro Morata, el cual parece ser que ve con buenos ojos una posible salida y no le importa el equipo de Italia al que pueda ir. Le parecen buenas opciones, tanto la Roma, el Milan, el Inter, pero ahora queda por ver quién pone el dinero que exige el Atlético de Madrid. Con el futbolista no hay problemas, la mayoría de equipos ofrecen un sueldo parecido, al igual que la Juventus, pero puede tener otras prioridades antes que Álvaro Morata, pero tienen que llegar a esos 20 millones que exige el Atlético de Madrid. Como ha comentado Mateo, parece ser que se está produciendo o se va a producir en las próximas horas durante esta tarde la reunión entre Juanma López y el Inter y veremos si consiguen acercar todo un poco más y si presentan de manera oficial esa oferta al Atlético de Madrid. Parece ser que va a ser de 15 millones más 5 en variables, una oferta que se podría acercar a esos 20 millones e igual, dependiendo de cómo son esas variables, pueden convencer al Atlético de Madrid, pero lo de Morata se está calentando mucho. Aparte de Italia, está la opción de Arabia Saudí, que también el jugador se lo ha pensado, pero prioriza seguir en Europa y por ello que los equipos italianos estén muy por delante que los de Arabia Saudí. Así que, como comentamos, horas claves en el futuro de Álvaro Morata y ahora mismo parece ser que va a salir con un porcentaje bastante alto. Sí, David Medina además comenta que una vez que se vaya Morata, el Atleti buscará un reemplazo. También ya Luis Dragón ha dicho que se cuenta con el dinero de Joao Félix para ir a por ese reemplazo. Quizás ese reemplazo puede ser caro. Veremos a ver cómo lo hace el Atlético de Madrid. Comenta Daf el nombre de Aubameyang. Aubameyang está bastante cerca del Marsella, según comentaban varios periodistas. También en relevo lo han dicho. Así que Aubameyang yo creo que no es ninguna opción para el Atlético de Madrid a día de hoy. Lo que sí que para muchos es el deseo para esa posición de 9 es Vlahovic, pero Vlahovic también es complicadísimo, sobre todo por el Paris Saint-Germain. El Chelsea estaba en la puja, pero según Fabrizio Romano, esto ha quedado desmentido. Dice que el Chelsea ahora mismo no está interesado en Vlahovic, el que sí que está interesado es el Paris Saint-Germain. De hecho, varios periodistas, como por ejemplo desde Foot Mercato, decían que ya hay acuerdo incluso entre el jugador, entre Vlahovic y el Paris Saint-Germain. Alfredo Pedula comentaba esas cifras, decía que el Paris Saint-Germain había llegado a un acuerdo de un contrato de 5 años con un salario de 9 millones de euros por temporada y ahora, según esas informaciones, solo queda que el Paris Saint-Germain negocie con la Juventus. Sin embargo, ha habido una polémica porque algunos ultras del Paris Saint-Germain han amenazado a Vlahovic por una foto que ha salido suya con una camiseta en la que se representaba a Kosovo como parte de Serbia y que en la que hacía también un saludo Chetnik, que es el saludo de una guerrilla serbia. Así que no sabemos si esto podría tirar para atrás el fichaje de Vlahovic por el Paris Saint-Germain, pero parece bastante encaminado. Parece que el Paris Saint-Germain busca un delantero centro y ha podido encontrar a ese jugador en Dusan Vlahovic, que se habló en su momento de Kane, pero parece ser que podría tomar rumbo a Alemania, al Bayern de Múnich, y ahí es cuando coge fuerza el serbio. Lo único que después de esas conversaciones, y parecía que todo iba con buen pie, ha tenido esa polémica con los ultras del Paris Saint-Germain. Veremos si afecta en este fichaje o al contrario, Vlahovic no puede pensar que no es ningún problema, pero sí que ha habido esa amenaza de los ultras del Paris Saint-Germain a Dusan Vlahovic. Y claro, cuando estamos hablando de que un equipo pone 90 millones de euros, es más fácil de llevarse a ese jugador y más si los otros equipos no creo que tengan el potencial económico del perdón, del Paris Saint-Germain. Si son los ingleses, el Atlético de Madrid está muy, pero que muy lejos, aunque salga Joao Félix, Morata y muchos más, no se van a llegar a ese tipo de traspasos y Vlahovic, que parece ser que otra vez será ese sueño imposible, salvo que cambien muchísimo las cosas, pero la Juventus parecía que pedía en torno a los 80-90 millones y según esta información el Paris Saint-Germain estaría poniendo 90 millones y por eso el Atlético de Madrid, si da salida a Álvaro Morata y a Joao Félix, irá por un delantero de nivel, pero parece ser que será un jugador inferior o al menos en precio a lo que piden por el serbio. A continuación hablaremos de Lemar, Mou Sergio, después de algunas noticias más, pero
Quizás lo de Vlahovic es muy complicado. Alguien más terrenal, alguien más accesible podría ser Santi Jiménez, el delantero mexicano del Feyenoord, que según Goal sigue interesando tanto al Atlético de Madrid como al Benfica. Hay que recordar que este delantero tiene contrato con el Feyenoord hasta 2026. Actualmente tiene un valor de 28 millones, que es algo más barato obviamente que Vlahovic. Y el propio Santi Jiménez, después de ganar la Copa Oro con México, ha dicho en declaraciones para ESPN: voy de vacaciones primero y luego veremos lo que pasa. Es decir, no ha cerrado la puerta ni a quedarse en el Feyenoord ni a salir a otro club. Sí, esta información sale justo después del partido del otro día, donde fue el gran protagonista dando ese gol en los últimos minutos a México, un gol en el que protege muy bien el balón y en una gran arrancada luego consigue definir y dar ese título a México. Y no es la primera vez que hablamos de Santi Jiménez aquí en el canal. El interés del Atlético de Madrid en él viene de lejos, después de hacer una muy buena temporada en Países Bajos, su debut en Europa, y creo que ha estado a la altura, también haciéndolo muy bien en competición europea, no solo en Países Bajos, y de nuevo vuelven a relacionar al mexicano con el Atlético de Madrid. También meten a otro equipo como el Benfica, que siempre está pendiente de este tipo de fichajes, jugadores jóvenes que lo están haciendo muy bien en ligas inferiores, como es en caso de la Eredivisie, y podrían estar los portugueses de por medio. Este perfil sí que encaja más porque económicamente es un fichaje más viable y sería un poco una apuesta de futuro, porque aún queda por ver qué tal lo puede hacer en una liga de primer nivel, pero sus primeros pasos en Europa son buenos y un tipo de fichaje que antes hacía mucho el Atlético de Madrid, pero que en las últimas temporadas, en los últimos años, ha desaparecido un poco y se ha intentado fichar a jugadores ya hechos, aunque muchas veces no ha salido bien. Sí, por cierto, también el Benfica está pendiente de Gonzalo Ramos, así que está pendiente de si llega dinero, quizás puede ir a por Santi Jiménez, pero también pasa un poco lo mismo con Morata. Si sale Morata, quizás el Atleti termine por lanzarse a por Santi Jiménez, aunque es verdad que la diferencia de valor en cuanto a lo que reciba el Benfica por Gonzalo Ramos y lo que recibe el Atleti por Morata va a ser bastante grande, así que veremos a ver si Santi Jiménez sale del Feyenoord o se queda en el club holandés. También la posición del pivote es una de las que estamos siguiendo con bastante atención este mercado de fichajes. El 5 del Atleti, Amrabat, se está ofreciendo muchísimo, ya lo comentamos en el vídeo de ayer, está insistiendo muchísimo, según David Medina, para fichar por el Atlético de Madrid. Es su sueño jugar en el Atlético de Madrid. Y hay que hablar también de la competencia, porque el Barça ya ha fichado a Oriol Romeu. Yo creo que el Barça ya hay que descartarlo en esa carrera por Amrabat. Y sobre el Manchester United también informaba Fabrizio Romano que ahora mismo no está entre sus prioridades. Ahora mismo el United está centrado en fichar a Højlund, el delantero del Atalanta. Quizás también vayan a hacer una oferta bastante grande, y el fichaje de centrocampista va a pasar también a segundo plano, dependiendo incluso de las salidas de otros jugadores como Fred o Van de Beek. Así que esa es la competencia que tiene el Atleti. El United está a otras cosas ahora mismo y el Barça ya ha cerrado a Oriol Romeu. También hay que decir que el Atleti podría estar pensando en otros perfiles como por ejemplo Højbjerg. Y esta noticia lo tenemos que unir con lo que dijo ayer Medina en Marca, que hablaba de que el fichaje de Amrabat aún es posible por el Atlético de Madrid, pero que el objetivo número uno, a diferencia de lo que comenta Mateo, ya os hemos dicho muchas veces este mercado, esa diferencia de informaciones totalmente contrarias. Mateo sigue insistiendo que el objetivo número uno es Højbjerg y decía que Amrabat no interesaba. Mientras que Medina dice que el objetivo número uno es Marco Verratti, pero que también, como es un fichaje muy complicado por el tema económico, el fichaje de Amrabat sigue siendo posible, aparte del interés que tiene el propio futbolista de venir al Atlético de Madrid, lo que os hemos comentado a principios del mercado en el canal, que Amrabat era uno de los jugadores que más gustaba y aún así, y así sigue siendo, pero veremos quién tiene razón, si Mateo, si Medina, y esta es la información que hay ahora por el marroquí y aparte del italiano y el danés. Sí, además David Medina comenta que a Cholo Simeone le gusta muchísimo Verratti. Es que es una opción bastante complicada, pero bueno, todo puede pasar. También hay que estar muy atentos a Højbjerg. Quizás en las próximas semanas salgan más informaciones, pero está entre esos tres. Verratti yo lo veo muy difícil y luego veremos a ver Højbjerg, Amrabat, si se decide el Atleti por alguno de ellos. Gracias a Checano por el follow. Y también nos preguntabais por Lemar en el chat. Sobre Lemar ha hablado Rubén Uría esta misma mañana en Twitter. Ha vuelto a recordar que ya han llegado dos ofertas de cesión por Thomas Lemar y que es posible, además, añade, que en los próximos días llegue interés de un par de clubes nuevos. Si aparece un proyecto nuevo que le dé confianza a Lemar y apueste por él, podría pensar en salir, y todos los escenarios están abiertos, tanto que se quede en el Atleti como una posible cesión, o incluso, si ofrecen algo de dinero, quizás salga traspasado.
Lo que cambia este año respecto a otros años con Lemar es que ahora mismo el Atlético de Madrid sí que se plantea una cesión, algo que antes era inviable y no pensaban en ello. La única forma para que saliese del equipo Tomás Lemar era a través del traspaso, pero ahora el Atlético de Madrid sí que se plantea una cesión. Eso sí, las ofertas que han llegado no son buenas por Lemar a nivel económico. Eran dos cesiones que el Atlético de Madrid ha rechazado, pero se espera que las próximas semanas y en el mes de agosto algún equipo más se interese en el francés. Seguramente sean equipos franceses que busquen un retorno. Hablabais antes del Marsella, pues mismamente el Marsella podría ser uno de esos equipos interesados. También la Premier siempre ha gustado Lemar en esa liga y veremos quién se puede mover por Tomás Lemar y lo más probable es que fuese a través de una cesión porque un traspaso ahora mismo se ve casi imposible. Sí, hay que estar atentos, como dice muy Sergio, al Marsella, porque se ha leído por ahí algún rumor, pero todavía falta confirmación de quizás medios fiables, bastante más fiables que en España, o incluso de Mateo Moreto, que creo que ha comentado algo en relevo. No he estado muy atento en ese sentido sobre el tema, pero en el chat ya comentaban la posible salida de Lemar al Marsella. Veremos a ver si en los próximos días sale más información sobre este asunto, pero también hay que hablar de otras posibles salidas como son las de Samuel Lino y Rodrigo Riquelme. El otro día en Radio Marca, Isaac Suárez comentaba que el club quiere hacer caja con Samuel Lino y con Rodrigo Riquelme, algo que también dista mucho de otras informaciones como por ejemplo las de Mateo Moreto diciendo que sobre todo Samuel Lino parece que se va a quedar en el Atlético de Madrid. De nuevo, informaciones totalmente contrarias, las de relevo y las de marca, porque el otro día hablaban que Lino se iba a quedar, que ha gustado mucho a Simeone y que pensaban en el brasileño para ocupar distintas posiciones del campo, porque puede jugar por izquierda, pero estamos viendo cómo los entrenamientos Simeone está probando con él en la banda derecha, y luego un Riquelme que queda un poco pendiente, ahora en apenas una semana se va a reincorporar junto con Camello a la primera plantilla del Atlético de Madrid y viajarán con el equipo a esa gira primero en Corea y luego en Estados Unidos y a partir de ahí Simeone con las sensaciones que tenga y también de las salidas que se puedan producir verá si es conveniente quedarse con Riquelme en la primera plantilla o buscar un interior en el mercado de fichajes. Así que ¿a quién hacemos caso? A marca, a relevo, porque son dos fuentes totalmente fiables, pero que en ciertos temas de este mercado están chocando. Sí, además esto de hacer caja con Lino y con Riquelme me suena un poquito raro porque yo creo que el Atleti sobre todo buscaría una cesión, pero bueno, ya todos sabemos cómo funciona el Atlético de Madrid, quizás viene una buena oferta y salgan los dos traspasados. Habrá que ver y esperar en los próximos días. También sobre más salidas, el Valencia, según ha comentado Rubén Uría, también respondiendo a un aficionado del Valencia, comentaba que le gustan al club Che tres jugadores del Atlético de Madrid. Entre ellos podría estar Rodrigo Riquelme, podría estar también Samuel Lino, un posible regreso del atacante al Valencia. Y luego también Rubén Uría comentaba el nombre de Sergio Camello, un perfil tipo Camello. Y sobre Saúl decía que el Valencia preguntó en su día. Habrá que ver porque también Uría dice que todo depende del Atlético de Madrid, también de los tiempos, a ver qué ocurre en la gira. También si llegan más ofertas sobre estos jugadores, el Atlético de Madrid se lo va a tomar con bastante calma. Ya os hablamos de esos contactos del Valencia con el Atlético de Madrid en invierno y el tema por el que no fue Saúl a Valencia tuvo mucha importancia la salida de Gattuso del equipo y ahí es cuando se cayó la operación y finalmente no ha vuelto a haber un contacto directo, pero el tema de Saúl también sigue un poco en el aire con esa oferta de Arabia que sigue sin concretarse, el jugador no acaba de decidirse y luego si al final no acepta esa oferta, veremos si se queda en la plantilla o se busca una cesión, es lo más posible, lo único que es complicado por el tema salarial respecto a Saúl y los otros tres futbolistas se acaban saliendo. En el caso de Riquelme y Lino ya hemos comentado su situación, en el de Camello tiene un montón de ofertas de equipos de primera división, entre los cuales puede estar el Valencia interesado, así que no va a tener ningún problema para estar en un buen equipo, aunque también hay ese rumor de que, oye, que Camello puede convencer al Cholo y quedarse la primera plantilla y ocupar ese puesto de delantero centro. Eso irá progresando según un poco vaya avanzando la pretemporada y también se solucione en el tema de salidas. Yo creo que Camello saldrá cedido y el Valencia podría coger de nuevo a jugadores del Atlético de Madrid como hizo el año pasado con Samuel Lino. Gracias, Tornillo Turca, por el follow. Mientras tanto, el Zaragoza está pendiente también de más cesiones por parte del Atlético de Madrid. Según comenta Javi Gomarán, Mundo Deportivo, el Zaragoza quiere a 3 cedidos del Atleti entre Víctor Mollejo, Carlos Martín, Santiago Mourinho o Germán Valera.
la intención en principio era que Mollejo rescindiese con el Atlético de Madrid y firmase libre por el Zaragoza, porque la FIFA solo permite un máximo de 3 cedidos en un mismo club. Si quieren a los 4, la única solución podría ser esta, ¿no? Que Mollejo rescindiera y Valera, Mourinho y Carlos Martín fueran cedidos, pero como digo, la FIFA solo permite 3 y sobre todo también sobre Santiago Mourinho parece algo bastante complicado. El Atleti quiere incluir una cláusula para que asegurarse que juegue bastante en el club al que vaya, y quizás también el Zaragoza tiene como última opción de cesión a Germán Valera, esperando que sobre todo Mollejo, Carlos Martín y Mourinho sí que vayan cedidos al Atleti. Aparte a Valera, en teoría el Atlético de Madrid lo que va a priorizar es un equipo de primera división. Ya probó suerte en el Andorra, donde le ha ido bastante bien, y por eso que se busque que dé ese salto a primera división. En el caso de una rescisión de contrato de Mollejo no se descarta, porque es un jugador que, a diferencia de los otros, se tiene dudas con él, y por eso que se haya barajado distintas operaciones, esa rescisión, una cesión, una venta con una opción de compra que se podría guardar el Atlético de Madrid, así que se abren todo tipo de caminos. Luego Carlos Martín, que tiene bastantes posibilidades de acabar en el Zaragoza, es algo que llevamos comentando mucho tiempo, y luego Mourinho. Veremos si se busca esa cesión en el Zaragoza o también si hay algún equipo de primera división, porque las sensaciones con el uruguayo son muy buenas, y por eso que igual esté para jugar directamente en primera división. Sí, de primera se conoce el nombre del Cádiz como posible interesado, según comentaba Patricia Cazón en AS el otro día, así que veremos a ver finalmente si el Atleti se decide por un segunda o por un primera para Santiago Mourinho, sobre todo también viendo su nivel en la pretemporada. Hablando del Zaragoza, Jean-Louis Dragoné confirma que no va a haber cesión ni para Abde ni para Salim, pese al interés mismamente del Real Zaragoza. Se espera que esta misma semana entrenen con el Atlético de Madrid B, que vuelve mañana mismamente miércoles a los entrenamientos de la pretemporada, así que Salim y Abde también tienen pinta de que van a ser importantes en el Atlético de Madrid B y no van a ser cedidos. Claro, porque tampoco pueden desmantelar el filial. Va a ser un año complicado porque el salto a Primera Real Federación es bastante grande. Luego veremos cómo se adaptan jugadores como Abde y Salín, que vienen del fútbol juvenil, que es muy distinto. Ya esto estamos hablando de casi fútbol profesional. Fútbol profesional sabemos que se considera a partir de segunda división, pero en Primera Real Federación ya hay muchísimo nivel, y por eso que se piense, oye, vale, hemos ascendido, hay que buscar también el futuro de jugadores, y las cesiones pueden ser muy buenas medidas para que sigan progresando, pero en el B también pueden estar muy bien y tener continuidad. Alguien que sí que ha salido y no es cedido precisamente es Manu Sánchez. Ya sabéis que fue también un poco moneda de cambio en ese traspaso de Javi Galán al Celta. Manu Sánchez se marcha al Celta de Vigo. Aquí tenéis la despedida del Atlético de Madrid. Yo creo que la salida de Manu Sánchez también ha quedado un poco en segundo plano, obviamente por el fichaje sobre todo de Javi Galán. Y mucha gente incluso opinaba que, bueno, que Manu Sánchez podría merecer alguna que otra oportunidad en el primer equipo del Atlético de Madrid. Nosotros ya hemos expresado nuestra opinión. Creemos que Manu Sánchez puede ser un gran jugador en el futuro, pero que a día de hoy nos parece más futbolista Javi Galán. Claro que sí, al menos esa es nuestra opinión. Perfectamente nos podemos equivocar, y lo que va a determinar quién tiene razón o quién no es el tiempo. Lo que sí que sé es que Manu es un buen jugador. Parece ser que el Atlético de Madrid no se ha guardado ninguna opción de compra, pero ahora mismo yo veía a Manu un poco verde. Sobre todo este último año en Osasuna es el que más dudas me ha generado, y creo que el salto que da el Atlético de Madrid en ese lateral izquierdo con Javi Galán es un buen salto, y creo que se mejora bastante el equipo respecto al año pasado con Reguilón, que estaba en esa banda izquierda. Aún así, le deseamos todo lo mejor del mundo a Manu Sánchez, porque va a ser muy bueno, y luego es una fantástica persona, así que le vaya muy bien en Vigo. Y ahí vemos esas palabras de despedida de un jugador que llevaba muchos años en el filial. 9 años en el Atlético de Madrid. Fijaos también el canterano que ha llegado hasta el primer equipo del Atlético de Madrid, debutando incluso asistiendo al propio Luis Suárez, me acuerdo, en ese partido precisamente ante el Celta de Vigo. Así Ante que el Celta, sí. sí, sí, muchísima suerte a Manu Sánchez. Y nada, antes de continuar, pues nada, si os está gustando el vídeo podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de Padres e Hijos, y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Unos que se van, como es Manu Sánchez, y otros que van a llegar bastante pronto, como son, por ejemplo, Jerónimo Espina. Hay que hablar un poco también del perfil, porque el otro día comentábamos en un vídeo ese enfado tremendo de Estudiantes con ese comunicado, tanto con el propio jugador, con Jerónimo Espina, como con
con el Atlético de Madrid. También ha dado más datos sobre el tema Javi Gómara. Es un central de 18 años que llegó en su día a Estudiantes en 2017 y que fue ascendiendo hasta ser el capitán del equipo en quinta división. Su fichaje, comenta Javi Gómara, perdón, por el Atlético de Madrid se llevaba gestando bastante tiempo, ya que un familiar suyo vivía en España y habló con el Atlético de Madrid para que lo ojearan y a ver si lo podían fichar. El Atleti lo siguió, lo ojeó y aceptaron, vieron que era un buen futbolista, así que pronto parece que recalará en las filas del Atlético de Madrid. Veremos a ver si en el juvenil, en el B, parece que sobre todo con 18 años y viniendo de la cantera de Estudiantes podría ser un chaval de bastante futuro. Lo único que sigue la polémica, ayer sacó un comunicado San Lorenzo, Mm. uniéndose al primero que sacó Estudiantes, protestando un poco por las formas que ha habido en este fichaje, pero al final creo que es algo que hemos visto mucho. Es cierto que para equipos encima en Argentina, que económicamente el salto a Europa puede ser muy beneficioso para ellos a través de un traspaso, perder a un futbolista en el que has invertido una gran cantidad de dinero para su formación. Es una faena, pero al final es algo que hemos vivido, es un fichaje totalmente legal y no creo que vaya a más. Finalmente Espina llegará al Atlético de Madrid, en principio para el B, y ojalá el Atlético de Madrid haya acertado y tengamos un central de futuro. Pues vamos a ver imágenes de los entrenamientos de los últimos días, de ayer y de hoy. Ayer por la tarde entrenó en el Atlético de Madrid y la noticia fue que Joao Félix volvió a entrenarse con el grupo después de esa sobrecarga de la que ya está recuperado. Carrasco y Llorente entrenaron al margen y Oblak siguió con su recuperación también al margen, pero la noticia negativa de ese entrenamiento es la lesión de Alejandro Iturbe, portero del Atlético de Madrid B. Ha sufrido una rotura en el abductor que le mantendrá fuera 3 semanas. Se perderá entonces la gira a Corea y a América. Parecía que también iba a poder ser un o tercero o cuarto portero del Atlético de Madrid en esa gira, y la lesión fue de lo más tonta porque fue en un resbalón en una de las intervenciones en el entrenamiento, así que muchísimo ánimo también a Iturbe por esa lesión. Y en el entrenamiento de hoy hemos visto ya a Joao con total Mm. normalidad con el grupo y una gran noticia es que Memphis ha hecho parte del entrenamiento con el grupo. Se cree, vamos, el Atlético de Madrid piensa en hacer una incorporación progresiva de Memphis al grupo, no se quiere arriesgar porque ya vimos entrenamientos de él que lo subió a redes sociales en Ghana donde veíamos entrenar a un gran... em, vamos, a un gran nivel y veíamos con muchísima fuerza, en arrancadas muy explosivas del neerlandés, pero eso el Atlético de Madrid ha dicho, calma, queremos recuperar bien a Memphis, queremos ir poco a poco con él y por eso estamos viendo muy poco a poco a Memphis, pero parece ser que las próximas semanas veremos con total normalidad a un futbolista que parece ser que va a ser muy importante este año y que va a ser el nuevo titular del Atlético de Madrid, salvo alguna llegada de otro futbolista. Sí, según Isaac Suárez en Marca, Memphis está llamado a ser el delantero titular del Atleti ya desde la primera jornada de la Liga. Es también lo que comentábamos ayer. Yo creo que para toda la gente que se alarmó diciendo que cuánto dura la lesión de Memphis Depay, yo creo que el Atleti estaba llevando un tratamiento conservador, una recuperación también bastante programada y bastante pensada para que Memphis llegara al inicio de la temporada lo mejor posible. Así que Memphis también hay muchas ganas de verle sano, obviamente, en el Atlético de Madrid. Veremos a ver si puede jugar muchos partidos, si puede marcar muchos goles y quizás pueda ser el delantero centro titular referencia del Atlético de Madrid. Y también veremos a ver si juega el primer amistoso de esa gira en Corea del Sur, porque el Atleti se enfrenta al 11 ideal, al All-Star de la K-League, de la liga coreana. Será el próximo jueves, si no me equivoco, dentro de 9 días. Y también Javi Gómez recoge en Mundo Deportivo el 11 de ese All-Star de Corea del Sur. Ha sido elegido por los aficionados. Voy a leerlo, espero que pronunciarlo bastante bien. Serán en portería Lee Chang-geun del Daejeon, Anton Krivotskuk del Danjeon, John Tae-wood del Jeonbuk, Seol Jung-woo y Kim Jung-won, ambos del Ulsan. También en el centro del campo Bae Jun-ho del Daejeon, Paik Seung-ho del Jeonbuk, Cesiña, una de las estrellas de la liga coreana, como también jugador del Daegu, y luego en la delantera Na Sang-ho del Seúl, Jo Min-kyu del Ulsan y Lee Seung-woo del Suwon. Madre mía, también para pronunciar estos nombres. Si habéis seguido la liga coreana, nos podéis dejar en comentarios qué opináis de ese 11 y si creéis que puede ser peligroso para ese amistoso. Pobres comentaristas del partido, así, es igual que los mundiales cuando toca retransmitir a selecciones mismamente como Corea del Sur, Japón, lo único que igual Japón es algo más sencillo, o también Irán, alguna selección de esos países que son muy complicados y en el caso de Corea del Sur es que los nombres son muy parecidos, poco podemos hablar, pero ¿qué nos podremos esperar? Pues más o menos lo que vemos siempre en los campeonatos del mundo, de los equipos asiáticos, equipos muy físicos, que corren mucho, presionan muy arriba, pero oye, si hay un especialista en liga coreana, que deje sus comentarios aquí por el canal y oye,
nos podemos hacer una idea. Ya veremos si hay previa, porque como decimos, poco podemos hablar del equipo contrario. Sí que podríamos hablar un poco más del Atlético de Madrid, lo único que son partidos en los cuales el 11 va a ser un poco según las sensaciones que tenga Simeone y vamos a ver una rotación constante en ellos. Estaremos atentos porque ya la semana que viene empieza todo en el Atlético de Madrid en cuanto a partidos amistosos. También el Atleti B ya tiene programado su calendario de amistosos en esta pretemporada. Empezará el sábado 5 de agosto en un partido ante la Gimnástica Segoviana en Los Ángeles de San Rafael. Seguirá el miércoles 9 de agosto ante el Atlético Baleares en San Pedro del Pinatar. El sábado 12 de agosto se enfrenta al Intercity, también en San Pedro del Pinatar. El jueves 17 de agosto se enfrentará al Guadalajara como visitante en el campo del equipo del Carreño. Y el domingo 20 termina esa pretemporada del Atleti antes de la primera Real Federación ante el Getafe B. Así que para todos aquellos que estén interesados en seguir la pretemporada del Atlético de Madrid B, también si podéis ver los partidos, ahí tenéis ese calendario. En la cantera del Atlético de Madrid también hay noticia de los últimos días. Es oficial el fichaje, el traspaso de Dimitrios Stamatakis, el portero que ha estado cedido en el Eldense, de hecho ascendió enfrentándose al Real Madrid Castilla. Es oficial su traspaso a Osasuna. El traspaso se ha hecho, si no me equivoco, gratis, aunque se incluirán variables si el portero griego obtiene licencia del primer equipo, así que toda la suerte también para Dimitrios Stamatakis. Y también en la portería del Atleti femenino hay una nueva incorporación como es Patricia Larqué, así que ya hay nueva portera para el Atleti femenino. Sí, oficial el fichaje de Patricia Alarqué, tiene 32 años, llega procedente del Alavés y firma hasta 2024, así que muchísima suerte también en el Atlético de Madrid para Alarqué. Y también comentar rápidamente y desearle mucho ánimo a Hanna Lundviks, que se queda fuera del Mundial Femenino, que empezará dentro de unos pocos días, después de sufrir una lesión en el tobillo en el último amistoso de Suecia ante Filipinas, así que muchísimo ánimo a Lundviks y muchísima suerte también en la recuperación. Y dos noticias más para acabar este episodio del mercado de fichajes. Sobre el patrocinio, ha comentado Maneras de Vivir en su podcast que a partir de la jornada 7 va a ser Disney. Es una información que también manejaba Rumore ATM en las últimas semanas y quizás con esta información se confirme de cara a la próxima temporada. Claro, habría que ver si es como patrocinador principal o es en una manga, pero parece ser, en este caso, según los compañeros de Maneras de Vivir, dicen a partir de la jornada 7. Luego el tema de las fechas puede cambiar, como es normal en este tipo de temas. En el caso de los patrocinadores, Disney podría patrocinar al Atlético de Madrid y así cumplirse una noticia o más bien un rumor que se ha ido hablando mucho de ello y ha habido muchos memes incluso de cómo podrían ser los patrocinadores del Atlético de Madrid con Disney y parece ser que podría ser verdad y que Disney estuviese muy interesado en introducirse en el fútbol y en este caso en el Atlético de Madrid. Y cerramos este episodio 18 del mercado de fichajes con Jiménez, porque ha dado también una entrevista en Jugones, en La Sexta, y ha hablado sobre todo de su episodio polémico, discutiendo, ahí lo vemos la imagen, en el Mundial con uno de los árbitros. Ha dicho, tuve un episodio en el Mundial que me dejó muy marcado, muy dolido, pero me di cuenta enseguida de que no era yo. Cuando salí, mi hijo estaba enojado conmigo y ahí me di cuenta, sobre todo, que ese no era yo. Es el claro ejemplo de lo que no tenía que ser. Llamé a la persona con la que pasó lo que pasó, le pedí disculpas apenas terminó el partido porque me había dado cuenta de que no era yo. Ese error que había cometido me hizo daño a mí, le hizo daño a mi familia y le hizo daño a mi país y después me sancionaron. También dice que se disculpó con la gente y con los niños. Eso no es un ejemplo de jugador de fútbol, de profesional ni de persona. Y sobre todo dijo en la entrevista disculparme con mi país porque al final trajo consecuencias, las asumo y no es de una persona con 28 años y 10 años de carrera. Gracias, Fole, por el follow. Bien, hay un Jiménez reconociendo ese error y pidiendo perdón por ello. Una noticia que hablamos mucho de ello en el canal porque se especulaba con una sanción que pudiese involucrar al Atlético de Madrid. Finalmente fue con Uruguay en esta entrevista ante Jugones. Jiménez vuelve a pedir perdón y reconociendo ese error, que es muy bueno reconocer esos errores para aprender. Pues con Jiménez cerramos este episodio 18 del mercado de fichajes. Este episodio bastante marcado sobre todo por el futuro de Álvaro Morata. Entre Roma e Inter está la cosa a día de hoy. También están surgiendo esas reuniones tanto con Morata como en el Atlético de Madrid. Así que veremos a ver dónde acaba Morata. También sobre Joao Félix y el plan que tiene el Aston Villa para su fichaje. Jugadores que podrían venir. Santi Jiménez es uno de ellos. Lemar también podría salir. Y la posición de pivote, las últimas novedades. Así que nada, Diego, es un placer. Igualmente, Dani, se vienen unos días muy entretenidos respecto al mercado de fichajes, con Morata como protagonista. Las próximas horas van a ser claves. Veremos qué equipo italiano finalmente es quien pone el dinero que pide el Atlético de Madrid, o igual
salvo sorpresa, vamos, con una sorpresa de última hora, al final ninguno llega a esa cantidad y se va a Arabia Saudí o finalmente se queda en el Atlético de Madrid, pero a estas horas parece ser que Morata tiene su futuro en Italia y seguramente salgan noticias de Joao, pero bueno, tranquilidad, ya lo comentaremos todo en el canal y veremos cómo va poco a poco, que también la próxima semana, dentro de 9 días, empieza a jugar el Atlético de Madrid a lo que nos interesa, al fútbol, empiezan esos primeros partidos y también el mercado de fichajes pasará un poco a un segundo plano, seguirá siendo el protagonista, pero también con el Atlético de Madrid haciendo lo que más nos gusta. Sí, la verdad es que se está haciendo larga la espera hasta que vuelva a jugar al fútbol el Atlético de Madrid, pero bueno, ya queda muy poquito, así que nada, muchas gracias a todos por haberos pasado aquí en el directo en Twitch, y para la gente que nos ve desde YouTube y desde iVoox podéis dejar en comentarios qué os ha parecido el vídeo, qué opináis sobre todo el tema Morata, dónde creéis que puede jugar, también Joao Félix, creéis que se quedará finalmente, que volverá a sonar para el Paris Saint-Germain, que volverá a sonar también para el Aston Villa, y otros muchos rumores. Dejadme en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos, dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.